Esta mañana, temas de conversación, los temas virales en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. Miércoles de redes sociales, le voy a intentar explicar las tendencias porque todas giran alrededor de la situación de Córdoba, de la situación de Montería, pero en especial de ya el segundo día consecutivo del presidente Gustavo Petro en consejos de ministros. El de ayer duró 4 horas y media, casi 5 horas en realidad, hablando de lo divino, lo humano, de todo y contra todos. Las tendencias, si usted llega a esta hora a redes sociales, son Córdoba, Gorgona, Consejo de Ministros, Urrá, Montería, Ricardo Roa, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, todo por alusiones que hizo el presidente a distintos temas. Yo le he contado solo en el de ayer 27 temas distintos al presidente Petro. Estos son tendencia. Por ejemplo, Consejo de Ministros, porque la gente está hablando de la extensión y de cómo todos escuchan al presidente hablar con poca intervención de los demás asistentes. Montería, por la pelea que tuvo en ese Consejo de Ministros con el gobernador de Córdoba, que es la otra tendencia. Le dijo, lo tenía Néstor a 2 sillas de distancia, que lo respetara, pero que sus amigos eran todos uribistas, que eran corresponsables de las muertes que podría provocar la emergencia invernal. Una pelea ahí desatada con el gobernador. Le vio la cara, un poco se reía, un poco no sabía qué hacer en medio del presidente con el Consejo de Ministros regañándole. El gobernador Zuleta le responde con razón: los que usted dice son responsables, también votaron por usted. Lo acompañaron a usted en la campaña y es gente que ha hecho alianzas con el pacto histórico. La verdad es que lo del presidente Petro de ayer, esas casi 5 horas, fue un presidente de la República en plan botafuego contra todo el mundo, contra Luis Carlos Sarmiento, contra los políticos, contra el Consejo Nacional Electoral, contra la Corte. Todos los que se han atrevido a discrepar políticamente de él. Y el presidente utiliza eso, ni una sola respuesta concreta del gobierno. No hay, Camila, desafortunadamente, un anuncio, salvo que va a decretar la emergencia económica. Pero el presidente no hace una obra, no hace absolutamente nada, pero dice mucho, esa es la verdad. Y habla mucho, y habló 4 horas y media. Néstor, ¿y sabe qué es lo sobre todo, el lugar común, lo divino y lo humano. Lo más, triste, porque es que es el presidente al final, que no solo 4 horas y media, después ya lleva 24 trinos, distintos temas, también el presidente peleando con todos y por todo. Es tendencia, le decía Gorgona, también por la alusión que hace el propio presidente Petro de un episodio que hay viral en redes sociales. Recuerde que antes de ir a Montería, él estuvo en la isla. Anoche dice que él en el Consejo de Ministros da la orden que Gorgona se convierta en un centro para la investigación y la innovación internacional que debería desarrollarse Gorgona, y que él nunca puede seguir solo por el mundo. Por eso lanza una frase que muchos todavía no entienden, que es la explicación a la foto que estamos viendo. Dice el presidente: estaba con personas guardianes de parques que no tienen niveles salariales. Cuando hablé con ellos, una de esas personas fue la que me tomó la foto. Ya no puede andar uno solitario por el mundo. Ahora ya se destruyó una leyenda urbana que habían construido sobre mí. La fotografía es con una pareja, el presidente Petro hablando de no sé cuál es el mito urbano que se destruyó. Y Gorgona es tendencia también porque el presidente dice que allí había centros de tortura y centros de detención. La verdad es que Gorgona fue una isla en donde, es cierto, había una cárcel que se cerró hace más de 40 años. El presidente vuelve a hacer alusión de eso y a la violación de los derechos humanos. En una de esas celdas, y dice otra cosa, Néstor, que hay que revisar con lupa, que le advierte al director de la Unidad de Gestión del Riesgo, al doctor Carrillo: cuidado con la isla de Gorgona, porque allí la estupidez podría generar un sismo capaz de matar 150.000 personas pobres de Tumaco. Camila, gracias. Esas son las tendencias. Néstor, feliz día. 5 de la mañana, 39 minutos. Sobre Gorgona, sobre lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Recuerden que el tema era la atención del invierno para los damnificados del departamento de Córdoba, en donde estaba 4 horas y media. Estaban los alcaldes esperando que el presidente dijera algo. ¿Qué es lo que va a hacer para atender a estas miles de personas que lo han perdido todo? Y el presidente salió con Gorgona.
Entonces, hermano, Gorgona tiene que ser el centro de nuestro programa de salud pública, con prevención. Y eso implica antiofídico, y eso implica refrigeración, lo cual implica energía. Y oigan esto, señor Carlos Carrillo, se lo contesta mañana. Las playas son volcánicas, arena negra. Cerca de Gorgona hay la placa tectónica. Bueno, bienvenido el centro de investigación, bienvenida la carreta del señor presidente, que dijo también que la responsabilidad de las lluvias, de las inundaciones, tiene nombre propio. Dijo los dueños del agua, se refiere a las generadoras de energía y los dueños del petróleo y del gas. ¿Qué le dije a Trump? Ayúdenme a importar. Le pongo el tubo para que exporte usted al mundo, porque los gringos no necesitan gas. Y ese gas que queman al otro lado de la frontera en Venezuela se use porque mitiga un poco el impacto de CO2. Y parte de ese gas llega aquí y desplomamos todos estos precios, ministro. Se desploman solo. Por eso no querían en la prensa del Tiempo. Se enroscan los dos tubos. Ojalá tenga roja aquí porque eso es lo que quieren evitar. Enroscar los tubos. Entra el gas de Venezuela en vez de quemarse allá por el occidente y llega al mercado nacional o se exporta y se acabó el monopolio, hermano. Señor Sarmiento, váyase a la sexta porra si no fue capaz de colaborar con el pueblo de Colombia. Señor Sarmiento se refiere a Sarmiento Angulo, el banquero, que es el dueño, por otro lado, de Promigas. Estaban en ese Consejo de Ministros, vean ustedes la diatriba y el presidente divagando, recorriendo todos los temas, hablándole a los alcaldes que esperaban en ese momento una respuesta del presidente. Crítica que alcaldes se tiraron por ahí en corredor a decir que no lo recibimos. No, esto es un consejo de ministros. Tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones. Aquí estamos resolviendo desde el gobierno nacional, que es la instancia que dirige el presidente más directamente y el Consejo de Ministros, una situación que indudablemente es grave y que tenemos que no solo analizar. A los alcaldes que se quedaron ahí sentados en un pasillo, en el piso, esperándolos, que estamos en un Consejo de Ministros, no una fiesta, que es un irrespeto. Yo no soy alcalde de un pueblo de Córdoba, me sentiría irrespetado si el presidente me dijera eso, porque yo no fui con la esperanza de que me sacaran a bailar. Digo, si fuera alcalde de Córdoba, fueron con la esperanza de que el presidente los escuchara y a través de ese intercambio que nunca sucedió, escuchara a las comunidades. Pero el presidente Petro hablando de todo. Aquí estamos en Consejo de Ministros, quiere decir el único que habla es el imperial presidente de la República, que termina revelando también cómo va a ser el nuevo pasaporte. ¿Qué tenía que ver el nuevo pasaporte con el motivo de las inundaciones, con las ayudas para las víctimas? Absolutamente nada, pero el presidente repasa todos los temas en estos consejos de ministros. Se va a presentar al mundo. Esto lo han querido sabotear porque quité uno de los mayores negocios de una empresa que tiene el software de los escrutinios en Colombia y ordenado cambiarlas y nada. La trampa se hace no solo comprando votos, gobernador, sino en los algoritmos. Entonces este va a ser así rápido, pero este va a ser nuestro, pero rápido porque no solo es y mostrando ahí un cuaderno en donde había aparentemente unas fotos de un pasaporte tal vez azul, me dio la impresión que va a tener el nuevo pasaporte de Colombia. Una última del presidente Gustavo Petro, aprovecha ese Consejo de Ministros para defender a Ricardo Roa, que es el muy emproblemado presidente de Ecopetrol, a quien la Fiscalía está acusando de 2 delitos. Ya hay fecha de imputación de cargos, será el próximo 11 de marzo, cuando Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, podría ir a la cárcel. La respuesta del presidente Petro. Ahora Roa por sobretopes de campaña, que yo que me he leído ese proceso de pe a pa, pues no tienen que creerme, pero sé que no hubo ningún sobrecosto. Entonces no pueden decir que porque duplicaron la factura de Caracol, entonces en primera y segunda vuelta entonces cometimos un sobre, o porque el dueño del avión que nos está embargando, o porque festejó la gente mi triunfo, que yo no pude festejarlo, y entonces los costos de eso, que son después de campaña. Tiene toda la razón. ¿Y qué tiene que ver esto con la emergencia de las inundaciones?
o con la atención de los damnificados, absolutamente nada, pero el presidente está en plan de batalla. En esta modalidad botafuego, una de sus nuevas víctimas es la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, a quien él ternó y a quien ahora acusa de estar aliada a través de su esposo, que es un abogado prestante, respetado, respetable. Dice el presidente Petro que el esposo de la fiscal general de la Nación tiene que ver con Abelardo de la Espriella. Y el señor Prada es el que armó esto de los sobretopes con el señor Benjamín, el señor Lorduy de Char. Sobretopes que cuando yo veo resulta que no son. Entonces, que los testigos son después de elecciones, todos ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo puede ser sobretope de campaña si es después de elecciones? Estúpidos somos. O están haciendo con el señor de la Espriella y ahora su nueva amiga, que no sé qué papel juega el esposo ahí, quiero saberlo, haciendo la construcción de lo que él dijo, gobernador, mirándome a los ojos. Él dijo que nos iba a destripar. De la Espriella, porque de la Espriella es cordobés y porque estaba hablando de Urrá y que de la Espriella tiene que ver con Urrá y su nueva mejor amiga, la fiscal Luz Adriana Camargo. El presidente Petro, que la verdad debo decirlo, va a ir respetando y lanzando acusaciones a diestra y siniestra. Sobre el tema de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, que aparentemente no tiene intenciones de renunciar, la fiscalía anuncia que su audiencia le imputan cargos el próximo mes de marzo, que será la fecha clave, un daño inmenso reputacional para Ecopetrol en Colombia. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas en contra de la fiscal general Luz Adriana Camargo, esto durante el Consejo de Ministros encabezado por el mandatario en la ciudad de Montería. Este nuevo señalamiento por parte del jefe del Estado ocurre luego de que la fiscalía revelara la decisión de imputar cargos a dos personas del entorno más cercano del presidente. Estamos hablando de Ricardo Roa, quien es el actual presidente de Ecopetrol, a quien enfrentará imputaciones por delitos en procesos separados, y Juliana Guerrero, aspirante al viceministerio de la Juventud, a quien se le responsabiliza de presuntas conductas irregulares relacionadas con títulos otorgados por la Fundación San José. En ese sentido, el presidente Petro reiteró que en su campaña presidencial no se excedieron los límites de financiación y además respaldó a Roa por su gestión como gerente durante la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022, situación a que tiene Ricardo Roa a punto de ser imputado, y aprovechó también el escenario para dirigir sus primeras críticas directas contra la fiscalía liderada por Luz Adriana Camargo. Igualmente, en medio de este Consejo de Ministros, el presidente Petro se refirió a la polémica por la hidroeléctrica Urrá y a las acusaciones del Movimiento Colombia Humana sobre supuestos acercamientos entre la fiscalía y el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. Los días 11 y 12 de marzo serán determinantes para el futuro jurídico de Ricardo Roa, porque esos días la fiscalía presentará formalmente los cargos por presunta violación de topes electorales y el delito de tráfico de influencias. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, simultáneamente, a propósito del otro caso del gobierno, el de Juliana Guerrero, esta joven que falsificó títulos, que dijo que había hecho una carrera de contaduría pública en la Universidad de San José, la fiscalía también la va a acusar, presenta imputación de cargos el próximo 27 de febrero, al tiempo que el gobierno anuncia medidas contra la Universidad San José, que es esa universidad de garaje que estaba convertida en la fábrica, una verdadera industria para emitir títulos fraudulentamente. Laura Olarte. Néstor, muy buenos días. El proceso judicial por los presuntos títulos falsos de Juliana Guerrero siguen más vigentes que nunca y entran en una fase decisiva tras casi un año de investigaciones. El caso salió a la luz en marzo del año pasado, cuando las autoridades fueron notificadas sobre posibles irregularidades en la expedición de los títulos de la Fundación Universitaria San José, justo cuando Guerrero estaba a punto de ser designada viceministra de Juventudes en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora la investigación avanza con fuerza. El próximo 27 de febrero, Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la universidad, deberán enfrentar la audiencia de imputación de cargos. A la par, dentro del proceso administrativo, los investigados tendrán 30 días para presentar pruebas en su defensa. Frente a la gravedad en los hechos, el Ministerio de Educación Nacional adoptó medidas preventivas y administrativas contra la Fundación San José al advertir situaciones que pondrían en riesgo la legalidad, la calidad y la continuidad del servicio educativo que ofrece la institución. Cabe recordar que en septiembre del 2025, Néstor, Juliana Guerrero aseguró en entrevista con Blue Radio que había iniciado sus estudios de contaduría pública en la Universidad Popular del
Cesar y que por razones de seguridad se trasladó a Bogotá, donde afirmó haberse graduado. Sin embargo, las investigaciones en curso debilitan esas versiones y hoy apuntan a un escenario muy distinto que será clave para esclarecer en las próximas decisiones judiciales. Laura Olarte, Blue Radio.